que ves a estos jugadores y a lo largo de la historia de la selección mexicana y no tienen la oportunidad en la mayor. ¿Sabes? O sea, lo más cercano reciente que hemos tenido de que jóvenes promesa teniendo minutos con la mayor era Diego Lainez. Y ya se lo comía vivo la gente. Y es una mentira, es un pufo, es un invento de televisora. Pues muy bien, Testas. Estamos en fecha FIFA, se sabe. Una época por muchos añorada, disfrutada, sufrida por algunos otros, entre los que me incluyo. Por dos. Pero la buena noticia es que a los que les gusta seguir jóvenes promesas en el mundo del fútbol tienen un Mundial Sub-17. La mala noticia es que si eres mexicano, las selecciones mexicanas no van volando últimamente, a menos que sea la selección femenil panamericana, pero ya hablamos aquí de eso, ¿no? Y ustedes también fueron muy vocales en ello. Pero ahora toca hablar de la selección varonil Sub-17 en el Mundial de Indonesia. Así es, Indonesia 2023 que arranca la semana anterior. México debuta con mal pie. Pierde 3-1. Muy mal pie. Pierde 3-1 contra Alemania y pudo haber sido 7-1, Charlie. O sea, realmente fue una paliza entre el campeón de CONCACAF Sub-17 y el campeón de Alemania, mejor dicho, de Europa. Sub-17. Noah Darvish, nuevo jugador del Barcelona. Gran jugador, Buen partido también Darvish. de Paris, otro jugador, Paris Brunner. En fin, Alemania tiene un gran proyecto. Y aquí entra el debate, Charlie, de por qué México es potencia en esta categoría. Lo ha demostrado a través de los años. ¿Y qué pasa después de la categoría Sub-17? Porque no solo le ocurre a México, también le ocurre a Nigeria, que es el máximo ganador en esta categoría con 5. Entonces vamos a debatir un poco al respecto. Es cierto que México lleva una generación con algunos jugadores interesantes. Estefano Carrillo, de Santos, actuales subcampeones también en 2019 contra Brasil justamente. Pero bueno, la realidad es que arranca mal el torneo. Y sí, en ese debate se habla y se menciona, sobre todo en categoría sub-17, porque además recordemos, tú bien mencionaste Nigeria, máximo ganador de esta clasificación, categoría, Sí. de esta categoría. México no lo ha hecho nada mal, literalmente en los últimos ya 20 años. Qué locura. Sí, desde 2005, 2005, estamos hablando de campeón y esa selección que conocen, dorada prácticamente, Giovanni Dos Santos, Carlitos Vela, de esa misma generación es Chicharito Hernández, Héctor Moreno. O sea, ahí sí son muy top. La de 2011, yo repito, ya he hecho ese ejercicio de que no hay un solo jugador de esa categoría que digas qué buen jugador y es ahora mismo base de la selección, leyenda del fútbol mexicano. Ni uno solo. Ahora, en defensa de México, de las otras selecciones, tampoco, o sea, lamentable. Sí, es que justo si te pones a ver, aquí vemos el de 2013 con Iván Ochoa, Efraín Álvarez, que por ahí siguen en camino todavía. Y luego, Sí, justo con Pizzuto, que fue, lesionado. Oye, de esa generación. Oye, ¿y Pizzuto? ¿eh? Inserte meme de... Sí, el de... Oye, ¿y Pizzuto? De Ricky Morty. No, la verdad es que si te pones a ver, yo hice el ejercicio antes del programa, balones de oro y botas de oro de sub-17, hay pocos. Está Fábregas, está... Por ejemplo, Osimhen, cuando fue campeón en 2000, creo que fue 2015. Sí, ya te entendí. O sea, balones de oro de esas categorías, exacto. Como que digas, en la actualidad es Kivicha Kvaratskhelia o es es Kylian Mbappé, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? En ese sentido. Sí, a veces creo que también entra, y sobre todo en México, lo que pasa es que muchas veces se prioriza el ganar sobre las formas, ¿no? Y no me refiero solo a jugar bien. Muchas veces. El formato exige eso. Sí, pero yo creo que en estas categorías, por ejemplo, ¿por qué España, que es categoría a nivel top en femenil y en varonil, y es seguramente el país hoy en día que mejor forma jugadores, que más los prepara para la élite? Sí, en ambos. ¿Por qué no es potencia en sub-17? Bueno, porque en vez de tener entrenadores que solo priorizan ganar como sea, pues tienen gente que forman a los jugadores como personas, que les enseñan que es complicado llegar, que también los forman a nivel futbolístico, y creo que ahí es como el choque, ¿no? Entre buscar ganar como sea o buscar formar a los jugadores, y México me parece que se queda medias en ambas. Oye, que un poco respondiendo a la España, y ahorita concentrémonos un poco más en México, pero también pensar que los sub-19, por decir así, están en la mayor. Lamine Yamal, Pedri, Gavi, ¿están jugando con la mayor? Sí, o sea, eso sí es cierto. Sobre todo en Europa pasa mucho eso, ¿no? Oye, y es ahí en donde México molesta un poco, no solo esta generación que digo, van a enfrentar a Venezuela y yo creo que ahí puede haber una oportunidad de que, por cierto, Venezuela también está haciendo muy buenas cosas, ¿eh? Sí. Cuidado con el chico David Martínez. Justo se lesionó para el partido contra México. ¿En serio? Sí. Salió lesionado al medio tiempo del primer partido. ¿Pero va a jugar el resto del torneo?
Parece que sí, parece que sí. Él es una joya, pero Jugadorazo. quizás de este mundial, de los que tienes que seguir sí o sí. Seguramente. Si no mal recuerdo, es el Ajax el que ya tiene armado todo con David Martínez para el Ajax o el Benfica, no recuerdo Creo muy bien. Que el Benfica. Uno de los dos. Sí, sí, sí. No, es el Ajax porque, o sea, estoy confundiendo con el argentino, con Prestiani, que él va al Benfica. Pero, bueno, a lo que voy. Que ves a estos jugadores y a lo largo de la historia de la selección mexicana y no tienen la oportunidad en la mayor. ¿Sabes? O sea, lo más cercano reciente que hemos tenido de que jóvenes promesa teniendo minutos con la mayor era Diego Lainez. Y ya se lo comía vivo la gente. Y es una mentira, es un pufo, es un invento de televisora. Marcelo Flores también, que está en Tigres, pero, o sea, como que en proporción a cómo iba, se está quedando lejos de su potencial, ¿no? Número uno, lo que siempre decimos, y es una realidad, y no sé si estés de acuerdo conmigo, sí se infla el jugador mexicano a proporciones bíblicas. ¿Sabes? Sí, o sea, total. O sea, justo Marcelo Flores, que estuvo en el Arsenal, Oviedo, y acá ya lo vendíamos como el siguiente Johan Cruyff. Sí, o sea, el nuevo Messi. El nuevo Messi mexicano. No, en realidad pasa mucho. Yo creo que es porque la industria, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? La industria del fútbol mexicano es una industria de mucho dinero, una industria en la que los jugadores se quedan muy cómodos jugando aquí porque tienen buenos sueldos, porque la exigencia no es tan alta, y a la hora de dar el salto, ahí es donde se nota la diferencia. Ahí es donde se nota que, por ejemplo, si es que vemos a Luis Chávez rendir en Rusia, vemos jugadores en el a los 27 años. O sea, el escalón entre la Liga Mexicana y las top 5, mira Lainez. O sea, Lainez estaba arrasando en la Liga MX con el América, sale campeón, llega a España y es que ningún técnico del Betis, o sea, no hay excusa. Ni Rubi, ni Pellegrini, ninguno de los que pasó por el Betis en esa época le daba minutos a Diego Lainez. Entonces, creo que es complicado, ni Setién tampoco. El salto es cada vez más complicado y cada vez se van más tarde. Entonces, no sé, es muy complejo ese tema. A mí también me sorprende que en México cualquier jugador que debuta ya lo pintan como si fuera una cosa espectacular. Y si lo ves en proporción con otros países, no ocurre eso. ¿Por qué? Porque debutan más, debutan antes y pues no hay tanto hype por los poquitos que llegan a primera división. Creo que hay mucho por mejorar ahí. Oye, y ahí es en donde... Y no quiero entrar en temas raciales porque sé que a las redes sociales sí les gusta. En donde a mí me molesta un poco, ahí sí, que Julián Quiñones vaya a selección mexicana. ¿Sabes por qué? No. En el sentido estricto de, ok, tenemos 4 delanteros en la mayor, ¿no? Santi Jiménez, que es el joven, Henry Martín, Julián Quiñones y Jiménez. Y Funes Mori, si lo quieres añadir. ¿Dónde está el chico de 17, 18 años? Digo, no estoy diciendo que haya uno puntualmente y por qué no convocaron a este, ¿sabes? O sea, ¿dónde está ese jugador que esté detrás de Santi Jiménez, que aprenda del veterano? ¿En dónde está en esta selección? Y repito, ¿por qué tenemos que recurrir ya a un tipo de prime de edad, si lo podemos decir, con Julián Quiñones nacionalizado? Repito, no es un tema de si tiene que ir Julián Quiñones o no, si es mexicano o no. Repito, de ese lugar en el ideal tendría que ser ocupado por uno de los prospectos que están inferiores de selección mexicana. Bueno, pero yo creo que también ahí, antes de quitar a Julián, que está en su mejor momento... Bueno, Raúl. ¿no? Raúl ya no está para... Está bien, para quítalo a Raúl. Ese es el problema también, o sea, creo que la exigencia Raúl es máxima Quiñones no tendrían que estar Lozano. Y tendría que estar un sub-19. Sí, de acuerdo, totalmente. O sea, ahí entra también el debate, Charlie, de Jimmy Lozano, por ejemplo, en Copa Oro, sabía que era su oportunidad de ir a la única, tenía que llevar a los mejores. No hay espacio, ni confianza, ni paciencia para construir un proyecto. Lo demuestra para pensar para 2026 y más allá de 2026, ¿no? No, es que México lleva, no sé si cuántos, o sea, toda la vida sin tener un técnico que dure más de un mundial. También. O sea, ninguno dura 8 años. Entonces, ¿para qué va a pensar en el futuro cuando lo van a despedir antes? Suena a política. O sea, es terrible, la verdad. Es increíble que sigan gestionándose así, sobre todo ahora que tienen a Jimmy, un técnico preparado, un técnico joven, un técnico mexicano, a categorías inferiores, justamente a esos jugadores. Creo que es la persona ideal para decirle, ¿sabes qué, Jimmy? Te vas a quedar 8 años, tienes la potestad de tener un proyecto, elige a los tuyos, confía en los jóvenes y a ver si cambia un poco lo que está pasando, porque... Oye, y además en este mundial, ¿no? Que es el de México... Y ya estás clasificado, pase lo que pase. Era como el ideal de justo... Y no solo Quiñones, repito, para que no se quede ahí. Que no tuvieran que estar Quiñones y Jiménez, con J, porque sí el otro Jiménez. Sí, el otro sí, por favor. Y que estuvieran estos otros jóvenes compitiendo con Santi Jiménez y los viéramos más a nivel de clubes. Si pudieran emigrar al fútbol europeo, aún mejor, a una liga belga, a una liga neerlandesa. Pero no, vamos improvisando, vamos a poner a 2 nacionalizados, que repito, nada en contra de eso, pero si las inferiores la rompen en sub-17, somos potencia sub-17,
pero el proyecto se pierden completamente porque saben que a selección mayor tienen la preferencia, un tipo que casi apenas puede caminar y solo le mete goles al Dibu Martínez o Julián Quiñones. Sí, total, ahí está el tema. Ya para cerrar, Charlie, a México le quedan 2 partidos, le queda Venezuela, le queda Nueva Zelanda. Recordar que en este Mundial Sub-17 clasifican los segundos, o sea, primero y segundo de cada grupo, y luego los 4 lugar, ¿no? Mejores terceros. Entonces, hay esperanza. Es cierto que hay otros grupos donde hay países muy flojos como Nueva Caledonia, que ya lleva 19 goles en contra. Entonces va a ser complicado. México seguramente tiene que ganar la Venezuela. A Nueva Zelanda lo más normal es que le gane. Entonces, el partido decisivo es este miércoles contra la Vinotinto, que como decía, trae un buen proyecto. Vamos a ver cómo le va al Tri de Raúl Chabrán. Vamos a un breve corte y regresamos con el challenge. Tienes que no es el Tri ya, ¿verdad? La Tri. Le Tri.